Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a este taller aquí en Somos Aleteo, un espacio de aprendizaje para que juntos continuemos creciendo. Hoy vamos a explorar cómo la Clean Architecture puede ayudarnos a organizar mejor nuestros proyectos, haciendo que el código sea mucho más escalable, mantenible y fácil de probar. Prepárense porque esto es mucho más que teoría. Vamos a ver cómo se aplica la programación reactiva en Flutter con casos reales. Hoy nos acompaña Albert Joao Jiménez, embajador Flutter e IA en Pragma, apasionado desarrollador con amplia experiencia impulsando el desarrollo móvil en Latinoamérica. Bienvenido Albert, el espacio es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy la charla es sobre la introducción a la programación reactiva usando, pues, utilizando Flutter, ¿cierto? Y usando Clean Architecture. Este sería ya nuestro cuarta charla introductoria a Clean Architecture como tal. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy, el día de hoy es definición de programación reactiva. ¿Qué es esto de la programación reactiva, cierto? ¿Qué es Clean Architecture? Vean, pues dicen que tengo amplia experiencia en arquitectura de software, ¿cierto? Pero quiero creer que hemos recorrido este camino juntos durante ya más de año y medio que llevamos haciendo estas charlas muy técnicas enfocadas tanto a patrones de diseño de software como a Clean Architecture y a buenas prácticas de programación, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos o lo que yo les invito aquí es a que tengamos la mente muy abierta el día de hoy. Voy a ir un poquito más rápido de lo normal porque pues esta ya es la última charla introductoria de Clean Architecture y digamos que se va a transformar también en una especie de conferencia más adelante y tengo un tiempo límite para eso. Entonces voy a tratar de ver si lo logramos en ese tiempo. Si no, no hay problema. Nos extendemos un poquito más con los retos y los comentarios al final. Entonces, ¿qué vamos a ver? Definición de la programación reactiva, definición de qué es eso de Clean Architecture, ¿cierto? ¿Qué es o cómo se hace una estructura de proyecto en Flutter? Todo lo demás lo pueden aplicar a diferentes lenguajes de programación, pero la estructura del proyecto que van a ver hoy está muy enfocada a Flutter como tal. Podrían adaptarla a otros frameworks, pero creo que hay formas más eficientes de llevar la Clean Architecture a otros frameworks en particular. Una implementación práctica y pues como ya es costumbre, cuáles serían los beneficios y desafíos de la implementación, ¿cierto? Entonces, un gusto estar aquí y pues hoy quiero que hablemos de algo más que líneas de código. Vamos a hablar de cómo escribir software que tenga sentido, que podamos entender dentro de 6 meses y que crezca sin volverse un monstruo. Si esta charla es una invitación a ver la programación reactiva y la arquitectura limpia, no como palabras de moda, buzzwords, como dirían en inglés, ¿cierto? Sino como herramientas reales para estructurar mejor nuestras apps y nuestras ideas. Bien, entonces mi nombre es Albert Jiménez, soy embajador técnico de Flutter e IA en Pragma y llevo varios años creando apps móviles que más allá de funcionar pues buscan dejar una huella. Me encanta compartir lo que aprendo, así que hoy estoy aquí para que aprendamos juntos. Al final de esta charla, mi objetivo es simple, que te lleves ideas prácticas y una visión más clara de cómo aplicar Clean Architecture en tus proyectos para hacer tu código más escalable, mantenible y sobre todo con propósito. Bien, entonces, ¿qué es esto de programación reactiva? Bien, la programación reactiva es un enfoque donde en lugar de estar haciendo solicitudes todo el tiempo, más coloquialmente, en lugar de estar preguntando todo el tiempo si algo cambió, simplemente nos suscribimos o escuchamos. Mucho cuidado con esas dos palabras que acabo de utilizar, ¿cierto? A estos cambios, ¿sí? Y pues cuando estos cambios pasan, pues reaccionamos, bien sea a nivel de lógica de negocios o bien sea a nivel de UI. Aplica en ambos mundos. Pues al final, ¿qué es la UI? Sino también un algoritmo que permite dibujar información en la pantalla, ¿cierto? Eh, Muy coloquialmente es como si el dato nos avisara, hey, amigo, cambié, haz algo con esto, ¿cierto? Entonces, una buena analogía sería como pues los sensores en la casa. Si la puerta se abre, pues suena la alarma, ¿cierto? Entonces el sensor constantemente está detectando si la puerta está cerrada y en el momento en el que se abre, pues dispara un evento y este evento sería la alarma como tal, ¿cierto? O el pajarito que pasa volando y el gato lo ve y salta a atraparlo. Para todos los amantes de los gatos, yo creo que esta charla les va a gustar mucho también porque yo considero particularmente que la programación reactiva es como los gatos están programados, ¿sí? Están orientados a eventos.
¿Qué es Clean Architecture? Bueno, desde que el tío Bob, ¿cierto? Por allá, sobre todo lo ha promovido mucho. Eso ya lleva muchos años, ¿sí? Y pues básicamente es una forma de organizar el código para que cada parte del sistema tenga una única responsabilidad y no dependa directamente de los detalles, sino de las reglas de negocio. Generalmente vamos a encontrar siempre en Internet, cuando nosotros ponemos Clean Architecture, unos gráficos muy parecidos a este, como cebollas, capa sobre capa, y la idea es que cada una de las capas haga muy bien su trabajo, ¿cierto? Y solo conozca a sus vecinos, bien sea los más externos, por ejemplo, en este caso de la presentación, pues vecinos externos de la app sería el usuario como tal para la UX, y vecinos internos pues sería ya en los blogs. Hoy vamos a hablar con blogs, ¿cierto? Eh, no me encanta la forma en la que se presentan estos diagramas, entonces hoy lo vamos a ver un poquito más estructurado en un orden que nos permita pues entenderlo muchísimo más aplicando todos estos conceptos que hemos venido teniendo hasta acá, ¿cierto? Entonces piensen que Clean Architecture es como una cebolla, así capa sobre capa, pero no como decía Shrek, sino capa sobre capa en la cual el corazón de toda esta cebolla es la lógica de negocio. Ojo, muy importante eso, ¿cierto? Clean Architecture, su concepto clave es lógica de negocios. Así como en la arquitectura hexagonal, por ejemplo, son los adaptadores. En este caso, en nuestra Clean Architecture, el corazón del Clean Architecture es la lógica de negocios, ¿cierto? Entonces, esta lógica de negocios, pues no debería ser nada al exterior y estas capas solo deben tener contactos con sus vecinas inmediatas, con las vecinas inmediatas. Bien, entonces, ¿cómo proponemos la estructura? La estructura de nuestra aplicación pues, la proponemos de la siguiente manera. Ya la hemos venido trabajando en las charlas anteriores. Al final, ustedes encontrarán. Sería genial que, pues, si no se han visto las charlas anteriores, ya están subidas en el canal de YouTube. Las vean desde repositorio y gateway, amigos o rivales. Luego teníamos los use case, luego el patrón success failure y una charla complementaria sobre el manejo de errores y esta que es nuestra bueno, ya sería la quinta, ¿cierto? Sí. Pero las otras dos eran complementarias. Esta sería nuestra cuarta oficial de introducción al Clean Architecture como tal. Y pues ya la programación reactiva. Y la capa de aplicación y la capa de presentación, cada una de estas grandes divisiones, ¿sí? Si yo me voy a permitir devolverme, que ustedes ven en los diagramas normalmente representados en una sola capa, pues realmente son como grandes divisiones que están compuestas de, por ejemplo, en la infraestructura tenemos los servicios y los gateways. Luego, igual en la infra, bueno, en la infra realmente tenemos es las implementaciones, ¿sí? Pero para que más o menos nos quede más claro, y porque igual cuando las definimos en la lógica de negocios, pues vamos a ver que los services están en nuestras entities, tenemos el gateway, los repositories, tenemos las entidades y los modelos. Aquí en el dominio también tenemos los casos de uso. Y luego pasamos a esa capa más interna que toca más la interacción con el usuario, en el cual tenemos nuestro App Manager, que va a ser nuestro inyector de dependencia. Aquí en Clean Architecture toca muy de fondo el concepto del inyector de dependencias y aquí sí ya entramos a manejar siempre de un manejo completo del estado de la aplicación. Por eso Clean Architecture está enfocado a que nosotros hagamos aplicaciones empresariales y escalables. ¿Sí? Aquí no deberíamos nosotros pensar en estados efímeros, a no ser que sean soluciones demasiado puntuales, sino que siempre tenemos que tener un control granular y fino del estado completo de la aplicación. Por lo tanto, el App Manager aquí juega un papel clave, nuestro inyector de dependencias. Y vamos a empezar a utilizar Block porque ya avanzamos a un nivel más alto, aunque hicimos las respectivas charlas de MVVM también, que es el patrón adoptado oficialmente por Flutter, pues ya que viene, sobre todo pues porque su padrino más grande es Google, ¿sí? Y a Google le interesa mantener vivo a Kotlin y desde ese sentido, pues el desarrollo de Android está muy atado a el patrón MVVM, ¿vale? Y finalmente tenemos la capa de presentación, ¿cierto? Que sería como con la que interactúa el usuario directamente, que son las vistas y las páginas o los widgets. A partir de ahora, y como breve abrebocas, vamos a empezar
a definir las views y las páginas como algo similar, ¿bien? Pero vamos a ir acostumbrándonos a Explorer que aunque somos multiplataformas, vamos a dejar de utilizar el concepto de páginas como tal del mundo web, ¿bien? Entonces, ¿cuáles serían estas buenas prácticas que Clean Architecture promueve? Una separación de responsabilidad, ¿cierto? Cada capa hace una cosa y la hace bien. Entonces, la infra o la implementación de nuestros gateways y de nuestros servicios, ¿qué hacen? Pues eso, comunicarse con la capa de infraestructura, con la capa de servicios, con las APIs, ¿cierto? Con los sensores del dispositivo. Y esto lo va a hacer muy bien. Entonces va a atrapar bien sea los errores, no me pude conectar, un error de red, ¿cierto? O no pude obtener, por ejemplo, el acceso al GPS, o no tengo acceso al acelerómetro. Sí, entonces ahí capturamos los errores o la data en bruto y la procesamos para pasarlo a un formato de intercambio. Por definición, nosotros vamos a trabajar con formato JSON o en el caso de Explorer, un mapa de String Dynamic. Y ese lo vamos a pasar a nuestra capa de repositorio. Entonces, nuestro repositorio va a tomar ese JSON y él solo tiene una responsabilidad de procesar ese JSON, ¿cierto? Y decirme, bueno, aquí hubo un error, entonces puedo regresar ese error o transformarlo al modelo o entidad que hayamos definido desde el dominio, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante. Los casos de uso encapsulan, recuerden, encapsulan las operaciones del negocio como tal y son las que van a consumir los blogs en la aplicación, en la parte ya más interna del Clean Architecture, en nuestra siguiente capa, ¿sí? A través del App Manager. Entonces, nuestros blogs consumen casos de uso, nuestros casos de uso los repositorios los gateways y los gateways a su vez los servicios. Acabamos de introducir los servicios, pero esto completa todo el rompecabezas y nos deja muy completa la implementación y muy estricta la implementación de Clean Architecture. Esto que nos provee, que nos facilita, que el código sea testeable. Como está desacoplado totalmente, podemos probar nuestra lógica de negocio sin necesidad de levantar toda la app, ¿cierto? Y se van a dar cuenta hoy con el ejemplo que prácticamente en la única capa que vamos a tener o que tendríamos una probabilidad, por llamarlo de alguna forma, una probabilidad de no tener el los tests completamente cubiertos serían los servicios, porque esos ya no dependen de nosotros, sino que son responsabilidades externas. Generalmente los servicios tienen sus propias capas de testeo. Bien, ya lo vimos en los videos de testing como tal, pero quería recordarles. Ahora, es muy poquito lo que no pudiéramos probar, entonces para que lo tengan ahí claro. Listo. Y pues escalabilidad. También vamos a demostrar eso el día de hoy, cómo podemos cambiar, por ejemplo, la base de datos o los sensores, o incluso podemos hacer cambios en la UI o en el blog, ¿cierto? Sin necesidad de afectar enteramente toda la aplicación. No es que porque hicimos el cambio de un servicio, entonces tenemos que remodelar todo, no. Simple y exclusivamente eso. También hago la analogía a los barcos. Si esos barcos de guerra que están preparados para que cualquier cosa les pase, entonces, si los impacta en algún lado, ellos tienen diferentes capas y se van cerrando las mamparas. Entonces, cada una de esas capas, como solo se conecta con la otra sección a través de una entrada muy pequeñita, pues cuando yo la cierro y reemplazo la sección por una nueva, esa básicamente sería la analogía, pues mi barco tendría que estar funcionando normalmente. En este caso, nuestro barco, pues es nuestra. Bien, entonces vamos a explicar los niveles uno por uno rápidamente y qué hacemos en cada uno de ellos. Entonces tenemos el de la infra o la data, ¿vale? Aquí, pues, tenemos los servicios, las clases, estas clases se encargan de consumir las APIs externas. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo de hoy, vamos a tener Firebase o bases de datos o como ya hemos venido diciendo, ¿cierto? Incluso también se encarga de consumir APIs, por ejemplo, el de la geolocalización o lo de los dispositivos o las APIs nativas como tal. La cámara, el micrófono, etcétera. Los gateways son adaptadores, o podríamos, ya viendo todo lo que hemos conversado, pues serían nuestros adaptadores. En realidad manejamos aquí el patrón bridge porque de antemano nosotros sabemos
que estos datos de los servicios pues podrían cambiar, ¿cierto? Entonces, más que adaptadores, no nos estamos adaptando a un cambio porque sí, sino que ya de plano, aquí nosotros estamos tendiendo un bridge hacia los servicios. Entonces, sabemos de antemano que tenemos que procesar esos datos. Y traducimos esa información externa al formato interno que la app necesita, donde definimos la información interna. En el caso de Flutter, las entidades son con clases abstractas, ¿cierto? Y las manejamos dentro de nuestra capa de dominio en entities o en models. En entities simplemente son definiciones o interfaces y los models ya tienen un poquito más de información, ya tienen un poquito más de contrato de lógica de negocios. Por ejemplo, en el copy with o en el to.json o en el from.json, que ya lo hemos hablado anteriormente. Bien, en nuestra capa de dominio luego tenemos tres subdivisiones adicionales que serían las entidades, que son estos modelos puros de los que les conversaba ahorita, ¿cierto? Y representan estos conceptos claves, por ejemplo, services, ¿cierto? O models, o repositories, o blogs, ¿vale? Entonces, claro, al nosotros extenderlos y cuando ya consumamos estas lógicas de negocio, porque nosotros tenemos que consumir estas abstracciones y no las implementaciones, entonces también nos va a permitir pues cambiar fácilmente. Por ejemplo, si mi blog requiere un blog team, ¿cierto? Entonces yo defino los blog teams. En caso que fuera a tener varios, ¿cierto? Entonces yo defino el blog team y mi blog team pudiera ser web blog team, por ejemplo, o app o mobile blog team, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es depender de esas abstracciones y no depender de las implementaciones. Lo vemos muy claramente en lo que son los repositorios, los services y los gateways, básicamente. Más hacia adentro ya no tiene mucho sentido hacer esto, pues vieron, me volví un 8 ahí tratando de dar una explicación con respecto al block team. No, el block team realmente consumirá las partes externas, pero realmente solo debería haber uno. Y los casos de uso, que básicamente lo que nos ayuda en los casos de uso muy rápidamente es a encapsular esa lógica de negocios, esas acciones específicas o una operación específica de la lógica de negocios. Entonces vamos a mantener nuestra aplicación bastante ordenada desde la parte externa hacia lo que fluye hacia la parte interna, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, cambiar el tema vendría a ser un caso de uso o cargar datos externos, etcétera. Luego en la capa de aplicación tenemos entonces el App Manager y los blogs, ¿sí? El App Manager puede vivir en dos lugares en este momento, por eso digamos, o por eso tenemos una capa de aplicación y no solo una capa de blog de lógica de negocios, de los componentes de lógica de negocios. No es de gatitos, sí, no, no es Business Logical Cats, sino Business Logical Components. Y el App Manager aquí puede ir en dos lugares y en Dart y en Flutter lo van a ver muy chévere porque podemos acoplarlo al contexto. Entonces, en ese caso, viviría en la UI, como es lo que hemos venido haciendo con MVVM. Claro que ese enfoque está más dado hacia MVVM. Y en el caso de los blogs, como manejamos componentes de lógica de negocios, lo bueno es que la App Manager la podemos definir de forma global, sin que dependa ni que esté empotrada directamente con la aplicación. Un manejador de estado que hace esto generalmente es Riverpod, por ejemplo, y Provider vendría a ser uno que está más enfocado hacia estar atado en el contexto, pues por mencionar dos sabores diferentes del mismo autor. Bien, entonces aquí en la aplicación lo que hacemos nosotros es capturamos el evento, ese evento se procesa ahí en el blog nuevamente manipula el estado y lo devuelve a la UI o lo devuelve hacia la capa del repository en caso de ser necesario. Luego tenemos la presentación y en la presentación pues tenemos los views o las páginas, ¿vale? O las páginas. En este caso vamos a tratar de irnos acostumbrando a la parte de los views, que son pantallas completas. Entonces, una view es, recordemos, es la pantalla de todo mi dispositivo, es la pantalla de todo mi computador, es la pantalla gigante que estamos haciendo, es la pantallita del microondas, si estamos trabajando IoT, ¿cierto? La pantallita de la nevera. Si es donde vamos a interactuar, es toda la vista completa, tiene que ocupar toda la vista. Entonces, esa sería toda la vista. Por ejemplo, en el caso aquí del gatito que estamos viendo,
pues es todo el conjunto. Y solo la partecita, por ejemplo, que nos está mostrando que el gatito no tiene comida, pues tendría un widget. En el caso de Flutter, lo vamos a llamar un widget. Eh, También hay otras filosofías interesantes como Atomic Design, entonces estaríamos desglosándolo ahí hacia organismos, estos organismos a su vez tendrían moléculas, moléculas átomos, átomos tokens, etcétera, etcétera, pero Flutter lo simplifica y todo lo que está, todo este conjunto de widgets hacen parte de una view, bien, pero es súper sencillo adaptar, por ejemplo, Atomic Design al concepto de Flutter como tal. Realmente en Flutter es muy sencillo adaptar muchos conceptos de sistemas de diseño. Bien, ¿qué evitar y qué adoptar? Bueno, ¿qué evitar a toda costa? Que nos digan Clean Architecture y entonces nosotros entramos, vemos un diagrama grande, este diagrama de la cebolla y decir, bueno, tenemos que hacer todas estas capas y vamos a aplicar la arquitectura sin entender sus partes. No, este es algo, un smell code, podríamos decir ahí, pero de nosotros, un smell mindness. Sí, no debemos hacer eso. Realmente Clean Architecture es una disciplina también, entonces mm, debemos entenderla todos, cada capita y su intención. Por eso ahí fuimos, cada una de las capas y cada una de sus apreciaciones como tal, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aplicar toda la arquitectura sin entender sus partes es un error que tarde o temprano nos cobra, pues lo digo por experiencia, porque en algún momento digamos que incluso a mí me ha pasado y de esos errores aprendí uno muchísimo y hay que tener la suficiente madurez para decir, miércoles, esto que yo hacía antes, que era implementación de Clean Architecture, como que no lo era tanto, ¿cierto? Y eso a veces era porque eh, salimos disparados a hacer Clean Architecture o a poner Clean Architecture sin conocer cada una de estas partes. Mezclar y confundir lo reactivo con lo imperativo, no a nivel global, sino a nivel, por ejemplo, de una única función. Entonces, yo en esa única función estoy mezclando, confundiendo lo reactivo con lo imperativo, porque, por ejemplo, en vez de solo suscribirme a un evento y cuando suceda o cuando haga un trigger, ahí sí disparo mi función y esa otra función sí puede ser imperativa, por ejemplo. A veces queremos entremezclar las cosas. Un ejemplo así que yo tenga aquí como muy presente. Por ejemplo, si yo lanzo una petición a un servidor, ¿cierto? Y luego quiero devolver eso a través de un WebSocket, por ejemplo, estoy mezclando dos mundos totalmente diferentes, como agua y aceite. Entonces, tratar de revolver eso al mismo tiempo es algo que nos va a complejizar nuestro desarrollo y nuestra mantenibilidad futura. Y saltarnos los principios por muy entre comillas, ahorrar tiempo, ¿cierto? Escucha uno mucho de, no, pues es que todavía no hago pruebas sanitarias o no voy a hacer esta separación de capas porque me va a ahorrar tiempo. No, eso al final también termina pasándonos factura en cuanto a esa mantenibilidad o en cuanto a esa solución de errores o en cuanto a testeabilidad. Entonces, saltarnos esos principios por ahorrar tiempo, pues es complicado. Más adelante vamos a ver que con todo lo que hemos aprendido, sí nos los podemos saltar en una etapa del desarrollo temprana, pero no significa que no lo vamos a saltar porque sí, sino que nos los vamos a saltar con la intención clara de hacer, por ejemplo, una refactorización. Entonces, en un momento dado necesitamos probar algo muy rápidamente, pero no es eh, por eso estoy utilizando la palabra probar algo, ¿cierto? No es que eso lo vamos a llevar a producción así, ¿no? Lo estamos probando, hacemos que funcione y luego refactorizamos rápidamente. Pero al final, digamos que manteniendo la disciplina es muy poquitos, o sea, son muy poquitos los principios que nos saltamos en esa fase de pruebas. ¿Qué sí tenemos que adoptar? Construir esto capa por capa, con intención. Y vean, ahorita también con lo de la ayuda de la inteligencia artificial es muchísimo más sencillo seguir esto. Vale, entonces, ¿por dónde puedo empezar? Bien, no les voy a decir que empecemos de afuera hacia adentro, porque aunque pusimos y propusimos esa estructura lineal, realmente la representación por capas de cebolla está muy bien hecha
Lo que pasa es que los diagramas no son tan chéveres en esta fase introductoria, ¿cierto? Pero digamos que del corazón de nuestra Clean Architecture, que es la lógica de negocios, por ahí es por donde debemos empezar. Entonces podemos empezar por ahí, por ejemplo, definir el repository. En este caso, mi repository sería Blog Repository, ¿cierto? Eh, y de ahí puedo entonces crear también mi team, perdón, voy a hablar de team repository, porque vamos a hablar del cambio del tema. El team repository entonces consumiría un team gateway, ¿sí? Ese team gateway, como quiero guardarlo en un servicio externo, entonces podría llamar, por ejemplo, mi service database, o si voy a utilizar, por ejemplo, Firebase, mi service Firebase, ¿sí? Que fue como lo definimos esta vez. Y miren que voy generando hacia allá. Y lo mismo hago en las implementaciones. Entonces, vale, ya definí cómo voy a tener todo este flujo de datos. Entonces ahí básicamente voy desarrollándolos en mis implementaciones. Entonces, tengo una intención, no estoy construyendo cada una de las capas porque sí, no, tengo una intención. Entonces, y ir con esa intención hace que al final ahorremos mucho tiempo. Entender cada responsabilidad por separado está súper importante. ¿Por qué? Porque cada una de las capas tiene una responsabilidad y tiene que hacer eso muy bien. Y si en mi equipo somos 5, por ejemplo, 5 subequipos pequeñitos, uno se encarga, por ejemplo, de la UI, otro se encarga de los repositorios, otro se encarga de los gateways, al final también todos coinciden, no importa si están rotando, ¿sí? Pero solo trabajan en su capa y al trabajar solo en su capa evitan entremezclar responsabilidades. Entonces yo ya sé que si desde la UI yo necesito un botón y ese botón va a generar mi lógica o mi operación, tiene que ser el cambio de tema global de la aplicación, entonces yo simplemente le voy a decir, bueno, consume, ¿cierto? El caso de uso de cambio de todo el tema. No necesito saber cómo funciona todo lo demás, porque yo desde mi UI, la responsabilidad de la capa de la UI es consumir ese blog con ese caso de uso, ¿cierto? Que el blog tendrá la funcionalidad, la UI tampoco conoce los use cases directamente, entonces el blog tendrá su funcionalidad de cambio de tema global y mi botón consumirá eso y ya, el blog me lo dará y la UI reaccionará a eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas sí tengo que cambiar? El tema. Entonces ese tema va a estar suscrito o va a estar escuchando estos cambios del blog en algún momento. Entonces, cuando en el cambio del blog que él sí me va a suministrar eso, cambie, pues mi UI va a reaccionar y se va a adaptar a esa nueva funcionalidad. Y finalmente, algo que sí recomendamos mucho adoptar a lo largo de todo esto que hemos hecho durante estos más de 18 meses en los que hemos estado diseccionando todo este Clean Architecture como tal. Miren que no es algo de 5 minutos, ¿sí? Por eso nosotros no le decimos, no, es que vas a aprender Clean Architecture en 5 minutos. No, podemos comprender estos conceptos hoy en 1 hora, hora y media, 2 horas que nos dio la charla, pero no vamos a salir maestros en eso. Miren que ya hemos hecho nada más de forma introductoria 5 charlas como tal para que los conceptos nos queden claros. Entonces, asumir esta arquitectura como una disciplina de diseño nos permite adoptar y escalar estas soluciones de una mejor manera. Bien, esta es la estructura base propuesta. No me voy a extender demasiado aquí para que la podamos ver en funcionamiento, ¿cierto? Pero vean, básicamente tenemos la capa de infraestructura, entonces ahí las implementaciones van a acceder al Firebase o van a hacer la solicitud por HTTP. Tenemos los adaptadores de los casos externos que están en el gateway. Entonces tenemos el Team Gateway Implementation. Vean que donde lo definimos siempre es en el dominio, que es donde tenemos nuestras entidades. El Team Entity es un buen candidato a ir en models, y creo que lo van a ver ahí ahorita. ¿Por qué? Porque él sí necesita traducirse a un formato JSON o de un formato JSON a un modelo de negocio que sería nuestro tema, ¿cierto? Nuestro modelo, nuestro team model. Y el repositorio, que es quien pues me va a ayudar a interpretar todas estas operaciones y los casos de uso que encapsulan todas las operaciones como tal. Hemos visto que el patrón command, esta vez no se me olvida, ¿cierto? Que el patrón command nos influye mucho en el use case. En las charlas anteriores ustedes veían esto como un execute, hoy quisimos llamarlo un call para que ustedes se sientan familiares también, porque a veces se ve de una manera y a veces se ve de la otra. Eh, no se diferencian funcionalmente en nada en particular, es más bien conceptualmente. Con un execute yo lo que estoy tratando de decir es, bueno, ejecuta la función, ¿vale? Y con un call tal vez yo
intencionalmente lo que quiero es hacer un llamado a alguna funcionalidad externa. Pero básicamente, en esencia, ambos sirven exactamente para lo mismo. ¿Listo? Entonces los encontramos como execute o como call, ¿vale? Luego tenemos la capa de la aplicación, que es donde vamos a manejar el estado global. Ahí tendremos la inyección de dependencias y toda la coordinación general con nuestra lógica de negocios y los blogs, ¿cierto? El día de hoy, esta versión la vamos a mantener el flujo limpio y discreto sin el manejo específico de errores, ¿vale? Pues para podernos concentrar específicamente en comprender la arquitectura y el flujo reactivo. Entonces yo por eso ahorita no les mencioné nada de los errores, pero recuerden, los errores se capturan aquí, ¿cierto? En la implementación, en el gateway, sobre todo, y se capturan aquí. Nosotros de resto, no deberíamos tener ocurrencias de errores, como por ejemplo, es que el usuario tocó un botón y eso me generó un error, pues le generó un error al framework, ¿cierto? Pero en ese caso, pues el framework no nos informaría que el usuario tocó un botón, entonces, pues digamos que no tiene sentido que nosotros nos preparemos para un error de ese lado hacia acá. Y si el usuario, por ejemplo, en la capa de presentación, yo tengo que voy a capturar un correo electrónico, entonces voy a validar los datos, ¿cierto? Esos ya no son errores que nosotros vayamos a disparar dentro de nuestro patrón Success Factory, sino que son errores informativos de validación de datos que le vamos a suministrar al usuario para que pues corrija la información que está ingresando en tiempo real, ¿cierto? Entonces, digamos que el manejo de errores al que nos referimos es este either, ¿cierto? Que nos permitía o que nos permite tomar un error item o devolvernos la entidad o la interfaz que nos requerimos para nuestra lógica o el procesamiento de nuestra lógica de negocio. Bien. Bueno, entonces, voy bien, voy bien. Si voy demasiado rápido, por fin, de todas formas, siéntanse en la libertad de levantar la manita y decirme, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Porque ya vamos a pasar al ejemplo de implementación. Entonces, vamos a ver esto de programación reactiva. La programación reactiva, como está tal cual en la ilustración, ¿cierto? Yo genero un evento y mi aplicación completa va a reaccionar a ese evento. Entonces, vamos a tener dos palabras clave, lo que es el evento y la reacción al mismo. Bien, ok, no sé, manito arriba, entonces sí, podemos continuar. Excelente, bien, bien. Entonces, aquí los invito a algo. Miren, voy a tomar esto, voy a copiarlo y en el chat o en los comentarios, vamos a dejar esta información. Este es justo el momento para esto. Entonces, si ustedes quieren y de pronto no lo alcanzan a leer muy bien, aquí les dejamos el GitHub para que puedan analizar la información. Entonces, aquí venimos y vean, tenemos la representación, ¿cierto? Entonces recuerden que nosotros lo que tenemos es este mindset, esta disciplina. Yo voy a minimizar aquí todos y aquí y aquí. Entonces, nuestras capas, definimos cómo vamos a interactuar dentro del dominio. Entonces, nuestra lógica de negocios, todo está aquí. Ese es el corazón de la Clean Architecture, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestros gateways, ¿cierto? ¿Vean? Nuestro gateway y aquí tenemos nuestro team gateway. Tenemos nuestro repositorio, el team repositorio, que es el que este va a consumir a este, ¿cierto? Y este, pues, tiene sus particularidades. Vean. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo puedo salvar un team model, puedo obtener el team model actual y puedo cambiar todo el tema. ¿Ven? Estas son las tres acciones que puede llevar a cabo mi gateway. Y el team model, entonces, lo tenemos dentro del dominio aquí en models. Recuerden o recordemos que en entities están nuestras definiciones únicamente. Entonces, para que lo veamos rápidamente, aquí tenemos, por ejemplo, el use case. Generalmente nosotros implementamos estas interfaces. Entonces, aquí yo, digamos, como no voy a extender, como yo no pienso extender esto, nosotros podríamos trabajarlo de esta manera para que no se vea o para que nuestras herramientas automatizadas no nos lo detecten como que tenemos que probar esa línea, ¿bien? Pero también, si ustedes revisan el repositorio, por ejemplo,
En algunos casos dejamos esto así para que ustedes pudieran ver un ejemplo de que pues igual podríamos testear esta línea como tal. Es una carga de trabajo extra que realmente no recomendamos. Sí, entonces aquí en la parte de entities, estas firmas totalmente limpias. Entonces lo que ustedes encuentran aquí no tiene más que lo que va a implementar cada ellas. Esta, por ejemplo, tiene lo mínimo. ¿Ven? No hay lógica aquí, no hay contratos como tal para ejecutar alguna acción, sino simplemente vamos a definir qué rayos es lo que va a hacer cada una de ellas. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, en el servicio de Firebase, de Database, lo que vamos a hacer es escribir, leer o revisar el stream de data por si me quiero conectar a un WebSocket como tal, ¿cierto? Tener una comunicación síncrona. ¿Listo? Y nuestro repository, vean, tampoco ahí no tenemos absolutamente nada, ¿cierto? Y nuestros use case. Luego, perdón, luego aquí, nuestros modelos, estos sí ya tienen contratos internos. Aquí igualmente por facilidad. Esto y definirlo como un static, pues más o menos nos da lo mismo, ¿cierto? Entonces, igual podríamos hacerlo aquí como una constante. Lo que pasa es que el objeto datetime no tiene un constructor constante. Entonces, por esa razón, pues nos queda siempre únicamente la opción de utilizar un final. Si nosotros queremos ser muy estrictos con el tema de los modelos y la inmutabilidad, nosotros las fechas deberíamos buscar entonces otra forma de guardarlo, como por ejemplo usar el formato o la convención de ISO para el guardado de fechas como tal, que ese es una cadena de caracteres. A ver, creo que el datetime lo tenemos aquí. ISO, aquí está, mírenlo. Es la norma internacional, ¿cierto? 8601 para las fechas como tal, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos ser muy estrictos, todas las fechas realmente no las deberíamos almacenar como un datetime en Dart, sino como este formato internacional para el guardado de fechas. Después de esto tenemos la implementación como tal, pero todavía no voy a pasar a la implementación. O sea, mi carpeta de data realmente es donde implementamos. Aquí tenemos todo lo que es la parte de la infraestructura y pasamos directamente al blog. Entonces, aquí en los blogs guardamos, ¿cierto? Toda nuestra lógica de negocios que va a procesar la información que nosotros necesitemos. Entonces, en este caso, para el tema, yo tengo mi componente de lógica de negocios sería Block Team. En este caso, ¿qué hace el Block Team? Él requiere las tres operaciones que tenemos definidas, que son salvar el tema, cargar el tema y escuchar los cambios del tema. Entonces, en caso de que suceda algo, escuchamos los cambios. Nosotros podríamos solo tener dos y tener otro blog, por ejemplo, para una escucha. Bien, o podríamos haber dividido el block team en tres blogs diferentes para hacer diferentes situaciones. Pero en este caso vamos a consumir los tres casos de uso aquí directamente en el blog. ¿Por qué no consumimos un repositorio? Pues para que podamos precisamente cambiar. Y recuerden, Clean Architecture es una disciplina. Entonces, en ese caso, nosotros sí o sí tenemos que consumir los casos de uso. Entonces, consumimos los casos de uso que a su vez implementan un repositorio, que a su vez consume un gateway, que a su vez consume un servicio. Suena mucho trabajo, pero no lo es. Es un paso a pasito que ya van a ver cuánto nos ahorra. Una vez iniciado el block team, él va a lanzar directamente la función de escuchar los cambios, ¿cierto? Y este block team lo va a consumir nuestra UI. Entonces tenemos nuestra capa de presentación, que en este caso nosotros, perdón, que en este caso nosotros llamamos UI. Entonces aquí UI claramente está definido en dos. Hoy lo seguimos llamando pages, pero la idea es que esto hacia futuras charlas lo vamos a transformar en views. Bien, ¿por qué? Pues porque es toda la vista completa de nuestro dispositivo. Y ya no van a tener este homepage, sino probablemente la definición de home view. Esto lo pueden acordar con sus equipos. Tal vez el core de negocio antes, digamos, por ejemplo, pasa mucho en la parte de retail y de financial, que antes tenían sus plataformas en la web directamente en los navegadores. Entonces, claro, pues yo me migro todo ese sistema también a la parte de multidispositivo o a la parte mobile y pues se me queda más fácil llamarlo una página, un page. Entonces, digamos que esta definición está más orientada hacia la web. Si lo convenimos con el equipo, no hay ningún inconveniente, son equivalentes a ambos términos. Bien.
Y los widgets, pues los tenemos aquí. También los podemos agrupar o separar en caso de que necesitemos, porque a medida que va creciendo el proyecto, pues van creciendo también en complejidad y en cantidad, ¿vale? Entonces es buena idea, por ejemplo, como está aquí en la parte de el domain, en las entities, ven que aquí puse services, ¿cierto? Y dentro de services está este, o en los gateways, tenemos el team, entonces yo voy a la implementación en los gateways, vamos a encontrar una carpeta que es team como tal. ¿Por qué? Porque aquí creamos dos implementaciones de mi gateway. ¿Por qué dos implementaciones? Ya lo vamos a ver. Entonces, el concepto aquí era tener una app que reaccionara a un evento que es el cambio del tema. Entonces yo actualizo mi tema y mi app completa tiene que reaccionar a esto. Entonces, aquí en mi mail, digamos, ustedes hagan caso omiso de esto. Entonces, en este caso, desarrollamos nuestro Team Gateway. Este Team Gateway implementa este Team Gateway Fake Implementation. ¿Qué me va a permitir a mí? Revisar que funcione todo. Sí, entonces yo me voy a concentrar, no hemos contratado un backend, no sabemos si lo vamos a hacer por peticiones HTTP, si lo vamos a hacer por WebSockets, si lo vamos a hacer directamente desde el dispositivo a través de un share preference. Eso no lo hemos hecho, pero sí necesitamos saber que lo que nos envíe nuestro gateway, porque ya generamos los contratos correspondientes, ¿cierto? Si lo que él necesite, nosotros lo vamos a obtener. Entonces tenemos el demo de la reactividad. Vamos a presionar el botón y miren cómo cambia el tema completo, ¿cierto? Entonces cambio. Aquí mi lógica de negocio está establecida en que deben pasar más de 5 segundos para que yo pueda cambiar el tema como tal. Él sí me está cambiando el modelo dentro de mi blog, pero no está cambiando todo el tema porque no ha pasado el tiempo correspondiente. En el complemento de esta charla, vamos a hacer ya la implementación completa con el manejo de errores, porque aquí sería bueno avisarle al usuario también. Nos pasó en las pruebas de usabilidad que de pronto el operador o el usuario que lo estaba tomando, pues no leía esta advertencia y simplemente le daba el botoncito y pues él no veía que cambiara nada más que veía que pasaba esto, ¿cierto? Entonces siempre es bueno aquí también mandarle una alerta al usuario, impedir su flujo de trabajo como tal y decirle, oye, no estamos cambiando el tema porque tienen que pasar más de 5 segundos, ¿vale? Pero es una advertencia como tal. No es un error, es algo que estamos controlando dentro de la operación. Entonces, miren que tenemos el funcionamiento correcto, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Manito arriba, sí. Y todo bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos la implementación de nuestro gateway, nuestra implementación. Ahora estamos pasando y así tal cual nos enfrentamos a las decisiones dentro de los equipos, ¿cierto? Entonces vamos a bajar la aplicación porque ya la tenemos y tenemos autorización. Y resulta que leímos que había una base de datos en Firebase, ¿cierto? Y que Firebase nos permite interactuar. Entonces lo que queremos es que cuando yo cambie mi data en la base de datos en Firebase, mi aplicación reaccione y en ese momento cambie todo el color de la data. Entonces, lo primero que hicimos fue implementarlo perdón, lo primero que hicimos fue implementar eh, la base de datos real time. Recuerden que Firebase nació con una base de datos, que era la base de datos en tiempo real, la real time, pero esta evolucionó y actualmente la que se recomienda usar es la Cloud Storage. ¿Por qué? Porque esta tiene mejor soporte con los documentos, una estructura más robusta, pero aún seguimos o aún sigue existiendo la real. Entonces, aunque siga existiendo, el paquete de Windows no fue actualizado para este. Más sin embargo, se hizo el desarrollo. Vean, si nosotros venimos acá, tenemos un Service Firebase Real Time Database, ¿cierto? Entonces, esta nos va a permitir cumplir las definiciones, escribir, leer y el on-value, que es pues para sincronizarnos, ¿sí? Pero si nosotros lanzamos esto, si nosotros lo lanzamos, bueno, o bien este error, que este error es de construcción del CMake. Hay que actualizarlo, pero Flutter, digamos que entre Flutter y Visual Studio, el Community, la herramienta para la creación de las apps de Windows, todavía no se han sincronizado del todo. Listo. Entonces vean que tenemos aquí la demo, ¿cierto? Pero no, si nosotros tratamos de
de enviar el dato, no lo conseguimos porque no está soportada actualmente no está soportado actualmente en Windows. No nos falla la aplicación porque la aplicación no depende de ese servicio como tal, ¿sí? Y no nos falla el gateway porque, pues, como no estamos capturando el error tampoco, no le estamos avisando. Pero este sería un buen candidato para hacerlo. Pero miren que toda nuestra aplicación funciona perfectamente. Y el único cambio o el único lugar en donde tuvimos que afectar o tener una afectación fue en la creación de nuestro service Firebase Real Time. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nuevamente vamos a la mesa de diseño, leemos y efectivamente este componente no está soportado en Windows. Entonces nos toca pasarnos a la parte de Cloud Firestore, ¿cierto? Entonces, desarrollemos el servicio en Firestore. Pero miren que desarrollamos el servicio en Firestore y no tuvimos que cambiar absolutamente nada más. Lo único que tuvimos que hacer, ¿vieron? Que ahora en este momento ya solo me requiere el servicio de Firestore. ¿Por qué? Porque nuestro gateway de implementación de Firebase sigue siendo el mismo. Entonces solo cambiamos el componente. Esto, por ejemplo, para ambientes de prueba, que tenemos un ambiente de pruebas, tenemos un ambiente de QA y tenemos un ambiente de desarrollo. Entonces nosotros en aplicaciones de Clean Architecture podríamos embeber toda la aplicación y tener un blog de configuración, por ejemplo. Y ese blog de configuración nos permitiría switcharnos incluso en tiempo real a cualquiera de los tres ambientes y toda nuestra aplicación sería testeable en cada uno de esos ambientes en el mismo momento sin necesidad de estar descargando paquetes nuevamente y haciendo otras cosas. No, aquí lo tenemos. Generalmente en aplicaciones gigantescas no hacemos eso porque en este caso, por ejemplo, si no voy a consumir mi Firebase Real Time Database, pues yo debería retirar el paquete del Oxpec.yaml, ¿cierto? Entonces, miren que mostramos las posibilidades, ¿cierto? Entonces, las soluciones en programación están dadas de acuerdo a la necesidad. Entonces, claro, si yo compilo mi aplicación con el paquete de Firebase Database incluido, y no solo el de Cloud Firestore, pues le voy a agregar un poquito más de espacio e incluso hay operaciones que Firebase Database, el paquete como tal, hace dentro de la inicialización y pues impactan de alguna manera el performance de la aplicación. Entonces digamos que en mi archivo de configuración, pues no necesariamente, no porque no lo usemos en los proyectos, significa no, el proyecto está mal, se podría hacer de otra manera, no. Significa que en algunas ocasiones, pues nuestro repositorio de producción o nuestra configuración de producción debería estar lo más limpia posible. Ahí es donde entra en juego la parte modular de Flare. Entonces yo podría tener más bien una app fachada de producción, una app fachada de QA y una app fachada de desarrollo. Y en ese sentido, sería súper genial porque cada una de ellas tendría un pipeline diferente y aunque las tres se estuvieran actualizando, cada una manejaría sus propios paquetes y sus propias implementaciones como tal de toda esta lógica. Y todo esto que está en el lead no debería tocarlo para nada, ni tampoco lo de los assets. Bien, para que lo tengamos aquí en cuenta. Entonces, guardo nuevamente y vean, corro, ¿cierto? Ya hicimos la implementación del service. Entonces, recuerden, ¿cuál era la diferencia? Que mi service Firebase Real Time consumía la base de datos real time de Firestore, ¿cierto? Y mi service, Firebase Firestore, consume, pues mi Cloud Firestore, que es el que ya tiene esta parte más robusta con respecto a los documentos. Entonces yo presiono el botón, toda mi app funciona exactamente igual, yo estoy activando el mismo caso de uso, ¿cierto? Que en este caso es salvar el tema. Entonces, vean, cambio el tema, lo envío a Firebase, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo aquí, voy a mostrarles el panel. Si ustedes se dan cuenta, aquí le apliqué una trampita de adaptabilidad para poder hacer las redimensionamientos, pero ahorita que les muestro a ustedes el ejemplo desde la web, ustedes van a ver que no tiene todavía esta actualización. Entonces, vean, cuando yo activo Increment, mi base de datos va a cambiar y todos los que están escuchando van a ver el cambio. Entonces, Increment y lo tengo aquí. Y para esta partecita, los invito, entonces, voy a poner en el chat, vean, voy a poner en el chat esta dirección.
que también es esta misma app, pero eh, ¿lanzada en qué? En la web. Entonces, vean, entro aquí a la web, ¿cierto? Y tengo mi demo. Lo voy a poner aquí a este lado y ponemos aquí la parte de Windows. Entonces, miren, si yo lanzo, cambio, ustedes, alguien que por favor abra el link en algún lugar. Ah, perfecto. Alguien acaba de hacer la activación. Y si ustedes le dan clic varias veces al botón, noten que no se cambia, ¿cierto? ¿Ven? ¿Vieron que él espera tomar los 5 segundos? Entonces, yo lo hago aquí. Si hay más personas y todos le damos al botón, seguramente sí vamos a ver los cambios de cada uno diferente porque la validación de los 5 segundos solo está hecha por cada una de nuestras aplicaciones. ¿Listo? ¿Pero vieron? Entonces, esto está funcionando ya de forma reactiva. Ahora, en este momento no vayan a dar clic, voy a pasar esta fase para acá y miren que voy a hacer una actualización directamente en la base de datos. Pues directamente en la base de datos le voy a decir aquí que este va a ser, no sé, BB 00 y 00, que esto sería un rojo, ¿cierto? Y voy a actualizarlo y listo, ahí nos lanzó la actualización, ¿vale? Esto es por la semilla, entonces vean que aquí cambió al color rojo y creo que alguien justo en ese momentico entró o abrió el enlace y por eso se los cambió a todos al azulito como tal. Bien, entonces, pues para que vean la magia de lo que es la parte reactiva. Un bonito ejercicio que pueden ver pues, para ver si nos quedó clara toda la presentación como tal, no hay nada mejor que aplicar nuestros conocimientos, es descárguense esto y ármense ustedes un propio servidor, por ejemplo, usando Darkfrog, ¿sí? Y háganse su caso de uso e implementen el servicio. Y ustedes ya van a ver ahí qué tan complicado o qué tan sencillo fue. Porque es que al final de cuentas, esta disciplina de Clean Architecture, la complejidad que tiene solo es llegar a entender bien estas capas. Pero una vez las entendemos bien, todo lo demás, la mantenibilidad, es súper sencilla. Si nosotros venimos aquí a los test, no, espero no me haga quedar mal, ¿cierto? Explorer, eh, si nosotros venimos a los test, pues vamos a encontrar que todos nuestros test pasan con normalidad y que básicamente la única situación que no cambiamos aquí, miren que también probamos lo que es la parte de los streams y súper sencillo, cada uno de los tests, ustedes los invito a que entren a los tests, por ejemplo, el repository y los tests no tenemos que complicarnos la vida con los tests, súper sencillos de probar. ¿Por qué? Porque estamos aplicando correctamente todos los principios todos los principios SOLID y buenas prácticas de programación que hemos aprendido hasta ahora. Y ahora con el auge de las IAs, si ellas son muy técnicas, entonces si nosotros entendemos claramente todos estos conceptos, realmente la cantidad de código que tenemos que escribir, pues no es tan alta, ¿cierto? Ahora, tampoco es que sea tan alta, miren los archivos, 72, creo que el archivo más grande o la clase más grande que tenemos aquí es la de block, porque estamos uniendo ahí 3 casos de uso y está haciendo toda la interpretación como tal. Sí, espérenme a ver, ¿dónde está? Dominio, blocks aquí. La del block team es la más grande que tenemos y aún así son 114. Que la podemos simplificar un poquito más si por ejemplo, pasáramos los utilitarios a algún otro lugar. Sí, aquí, por ejemplo, tengo una lista de colores, que es la lista de colores random que estamos utilizando. Entonces, quitar esta lista de colores y algunas cositas de aquí, podríamos adelgazarla un poquito más o ponerla más fina. Y pues no tiene obviamente la parte de documentación, pero digamos que ustedes hoy en día le pueden decir a Cloud o a GPT ya ejecutando esto así de bien, y este es un buen caso de uso para las ideas de forma introductoria, y es tomen esto y díganle, créame la documentación en formato Darkdoc y te va a crear una documentación genial. ¿Por qué? Porque se entiende claramente cada una de las partes lo que está haciendo como tal. ¿Listo? Ok, entonces, venimos por acá. Preguntas, dudas o inquietudes. ¿Sí quedó claro la partecita
reactividad. ¿Vieron? Lo hicimos colaborativos, todos cada uno en su lugar, y la app reacciona al instante. Entonces, recordemos, Clean Architecture no es un paquete, es una disciplina, es una mentalidad, es algo que tenemos nosotros que tener, ¿sí? La programación reactiva es fluir con los cambios. Entonces, yo presiono un botón y no es que le esté dando la orden a algo específicamente y que de acuerdo a esa orden es lo que voy a hacer. No, yo siempre estoy pendiente de todos los eventos, en este caso. Entonces, a ver que esta partecita creo que no se las mostré bien. Si yo vengo aquí al main, ¿cierto? Ustedes verán que este Material App que tenemos está embebido en un Stream Builder. Entonces, este Stream Builder me permite escuchar. ¿Sí? Cuando cambia el blog, porque el stream lo tengo acá, entonces él automáticamente hace que nuestra aplicación reaccione. Pero si nosotros venimos al homepage, dentro del homepage encontramos el Floating Action Button y ahí simplemente consultamos el App State Manager, que en este caso lo pusimos en el árbol del contexto, ¿cierto? Y de ahí vamos a extraer nuestro block team y en el block team le dijimos cambie de forma random el tema. Pudimos haber utilizado cualquier otra de las funciones. Entonces, aquí también ustedes siéntanse libres de actualizar. Por ejemplo, si ustedes ven, había no les mostré el Figma, pero bueno, en el Figma tenemos unos sliders. Ustedes también podrían hacer eso. Generar unos sliders y en vez de que sea un solo botón aquí, por ejemplo, para cambiar esto, yo podría tener mi RGB aquí y cambiar los valores entre las tres capas y que cuando ya estuviera contento, pues uso un botón, esa funcionalidad también ya la tienen, entonces siéntanse libres. Ah, vale, modificar todo esto para poner un botón con los tres sliders me lleva esta cantidad de esfuerzo, modificar la parte anterior o mi backend, mi infraestructura como tal, me lleva esta cantidad de esfuerzo en la actualización de la aplicación. Ahí es donde ustedes realmente comprenden la potencia de lo que acabamos de ver en todas estas charlas, ¿vale? La programación reactiva entonces se trata de eso, de fluir con los cambios. Si yo tuviera una aplicación de un contador, entonces pondría un stream de data en donde está mi contador y ahí voy haciendo el cambio. Y todos los que están presentando esa información reaccionarían ante esos cambios. Separar la responsabilidad nos prepara para el cambio. Hagan los ejercicios y seguramente lo van a tener muy claro de qué se trata esto, ¿cierto? Los principios sólidos, ojo, no los principios sólidos, sino estos principios sólidos que nosotros tenemos para generar software sostenible. ¿A qué hablamos aquí con estos principios sólidos? Que no sacrificamos pruebas unitarias, que no estamos sacrificando los patrones de diseño o aplicar correctamente los patrones de diseño, que no estamos sacrificando la estructura del proyecto, que por rapidez, no. Entonces, como cada cosa va en su sitio, la estamos poniendo pues donde debería ir. Y si dieron cuenta, yo los invitaba en alguna ocasión, por ejemplo, con Flutter, en que prácticamente en toda la aplicación solo deberíamos tener un stateful widget y ya estamos acercándonos a eso. ¿Por qué? Pues porque ese stateful widget básicamente nos va a permitir es comunicarnos con todo el ciclo de vida de la aplicación. Y cuando empecemos a ver las views realmente la potencia que tienen, pues vamos a ver que básicamente vamos a proyectar todo a través de ese único stateful widget que tengamos. Y la arquitectura limpia, pues también comunica. ¿Por qué? Porque un código bien estructurado le habla claro a todo el equipo. Vean, no somos, estoy seguro que no es que seamos todos duchos, pero soy capaz de explicarle a todos rápidamente en dónde está alguna parte del código, ¿cierto? Y estoy seguro que ustedes como parte de este equipo estarían en la capacidad rápidamente de entenderlo. Bueno, porque aquí definimos los repositorios. Vean, los repositorios aquí simplemente se definen cuáles van a ser los contratos y qué vamos a hacer con esa data, ¿cierto? Pero es aquí en Data, en las implementaciones, lo que vamos a hacer. Entonces, podríamos tener dos personas aquí, una que estuviera trabajando en Real Time Database y otro que estuviera trabajando en Cloud Firestore, y ambos pudieron haber llegado a la solución y la pudimos haber probado el día de hoy al mismo tiempo sin que ninguno de los dos afectara el trabajo de todos los demás. Y es más, sin que necesitaran tampoco el trabajo de nadie más. ¿Por qué? Porque nuestro servicio está aislado completamente. Yo pude haber probado mi servicio y no necesitaba absolutamente nada de la aplicación para esto. Entonces, a eso vamos con testeabilidad. Cuando nosotros podemos testear fácilmente, significa que estamos comunicando bien a través de nuestro código como tal. ¿Listo?
como en las películas de Marvel, tenemos un bonus y hablamos de la inmutabilidad. Últimamente hemos trabajado en los modelos y hemos visto que los modelos son inmutables. ¿Esto es por qué? Porque esto nos permite tener mucho más control sobre la aplicación. Es decir, aquí no había posibilidad de que colisionaran dos solicitudes. Si, por ejemplo, los invito a eso, a que justo en este momento, si tienen abierta la aplicación web, le demos clic al mismo tiempo, ¿cierto? Voy a pasarme aquí la otra, ¿dónde está la otra? Aquí está. Entonces, vean, a que le demos justo en este mismo momento clic varias veces. Entonces, nosotros le damos clic y no nos va a chocar. ¿Vieron? Que aunque está reaccionando en todas, no nos choca ni deja de funcionar la aplicación, ni tampoco se satura la base de datos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro modelo, en este caso nuestro team model, es inmutable. Y yo estoy destruyendo ese team model y dentro de la memoria en nuestro dispositivo también está desapareciendo y estoy creando una copia totalmente nueva y diferente de ese team model, pero con el valor que yo necesito. Entonces, eso me permite tener todo este estado global controlado granularmente. Si algo cambia, entonces esto debe ser claro, explícito y controlado. Entonces, en Clean Architecture, esa inmutabilidad nos da paz mental. No es que, ay, afecté el timo y alguien más me lo afectó, entonces, como nos cruzamos en el camino, algo pasó y luego cómo lo probamos. No, aquí sabemos exactamente qué sucedió, dónde sucedió y quién fue el que lo originó. ¿Vale? Entonces los invito a que cumplan los retos, a que descarguen el repositorio, lo corran ustedes mismos. No se preocupen, si quieren hackear la base de datos, hackeenla, está en modo testing, entonces no hay ningún inconveniente con que lo implementen y hagan el ejercicio, lo vamos a dejar abierto, eso tiene unas cuotas límites gratuitas y como solo estamos manejando un Teamwell por ahora, entonces no debería haber ningún inconveniente. También ahí ustedes verán algunos insights de seguridad, ¿cierto? Que las buenas prácticas nos ayudan a mantener este tipo de ejercicios bastante escalables. Muchísimas gracias a todos y justo cumplimos con el tiempo. Si hay alguna duda, pregunta o inquietud, este es el momento. Si no, porfis, manita arriba y me hacen saber que todo estuvo bien. Ay, John Alexander, espérame a ver. John, tenías una pregunta. Sí, sí, yo tenía una pregunta, qué pena ahí. No, Yo no, vi, dale. te felicito, la verdad que sí fue muy entendible y todo, pero justamente tú hablabas de algunas muy buenas prácticas, ¿no? Sin embargo, me parece que tengo una observación y yo sé que me va a estar bien. Empezando, ¿no? La capa de dominio debe mantener siempre completamente de los frameworks y todo lo que comento. Pero, digamos, cuando tú explicabas y un poquito abrías dominios y entidades, y dentro de entidades o entities abrías service, había un nombre muy curioso, ¿no? Y decía, si lo abres, decía Firebase Database. Entonces, ¿dónde está el dominio que siempre tiene que hablar de negocio? ¿Por qué directamente lo colocaste, digamos, Firebase? De repente comunicando in memory, ¿no? Sí, Porque, sí, no sé. sí. Muy buena observación y esa sí tiene una respuesta. Miren, si Ok. tocamos aquí el Firebase y genial, genial. Ay, lástima que, bueno, esto toca que quede en el video también, ¿vale? Para que esté la explicación. Pero miren, si te das cuenta, aquí nosotros no tenemos una implementación de lógica de negocios, solo estamos definiendo que vamos a utilizar un write, un read y un value. Y resulta que como negocio, habíamos definido o habíamos decidido utilizar Firebase, ¿vale? Entonces, en este caso, como íbamos a hacer diferentes pruebas, pero netamente usando las bases de datos de Firebase, fue conveniente crear una interfaz que le proveyera a todo el equipo que la implementación del servicio que se iba a realizar era de Firebase. Entonces, cuando tú vas a la implementación como tal, ¿cierto? Aquí ya pudiésemos decir que ya no está limpio de lógica de negocios, porque aquí sí estamos, valga la redundancia, implementando o ejecutando estos contratos. Entonces, para mi Firestore, perdón, tenemos read, on value y write, ¿cierto? Y si nosotros abrimos real time, mira que tenemos write, read y on value. Entonces, aquí, lógica de negocios. Todo el negocio decidió que iba a utilizar Firebase. Entonces, imaginemos que, digamos, John pone en este momento un servicio también de WebSocket, ¿cierto? Entonces, vamos a usar el servicio de John. Entonces, lo más lógico, ¿cierto? Pudiera ser que nosotros
solo aquí, por ejemplo, retiráramos el Firebase, porque ya no vamos a utilizar solo Firebase Database, sino que vamos a utilizar un servicio de bases de datos. Pero en este caso, ese era como el ejemplo particular. Sabía que lo había puesto ahí por algo, pero se nos fue hasta el final de la charla. Pero muchísimas gracias por haber sido tan observador y tan minucioso. ¿Sí queda clara la explicación? Sí, sí, dale. Pero solamente un detallito más. Pero, por ejemplo, ¿y Claro. por qué in-memory? Porque de repente más adelante, no sé, el equipo o negocio como evoluciona y dice, yo no quiero Firebase, quiero otro proveedor. Entonces, si bien es cierto, lo puedes eliminar, pero ¿por qué no pensar a futuro, no? Tal vez. Y ahí ya. Sí, justo lo que te estoy diciendo. O sea, si nosotros en un futuro quisiéramos usar todo, lo más correcto, tienes toda la razón, es que aquí simplemente dijéramos Service Database, ¿vale? En ese sentido, está perfectamente bien. Eh, de pronto es una observación porque en algunas ocasiones en el negocio o en los proyectos en los que hemos estado, o a ustedes les pasa cuando llegan a un proyecto, estas implementaciones las extienden, por ejemplo, el servicio, pero las ponen dentro de data. Entonces, vemos data, service, y aquí es donde ponen esa interfaz. Entonces, no, si vamos a ser estrictos, la interfaz tiene que ser aquí. Entonces, si vamos a usar solo servicios de Firebase, entonces en nuestros servicios de Firebase tenemos estos tres. Tal vez en mi servicio diferente de WebSockets o en otro servicio, pero como no lo estamos contemplando desde negocio, o sea, desde negocio, desde la lógica de negocio, quedó en piedra que solo se iba a utilizar Firebase, entonces en este caso se definió Firebase. Pero lo más correcto es efectivamente dejarlo más genérico y que aquí fuera un service database. Así sería escalable hacia el futuro y aquí simplemente pondríamos, este no necesitaría cambiar absolutamente nada. Es más, lo podríamos hacer justo en este momento, pues, pero esto ya sería como parte de las prácticas que les invitamos, ¿cierto? Justo en este momento, por ejemplo, podríamos decirle aquí, vale, este va solo Firebase y vamos a ver qué tantos archivos detona. Y entre menos archivos detone, es porque lo hemos hecho muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, vean, hicimos aquí simplemente este. Ya. Y como vemos, solo hay dos cambios, uno por aquí, y en los tests nos habíamos dado la libertad de no testear los servicios porque estaban fuertemente acoplados a lo que es Firebase como tal, ¿cierto? Entonces mira que cumplimos con esa definición de negocio también, de solo vamos a usar Firebase, entonces dejamos acoplado el servicio. Pero en otro caso, nosotros deberíamos inyectar eso también por dependencias para poderlo moquear y así testear esto y nos hubiera quedado 100% testeable toda la aplicación, ¿cierto? Muchísimas gracias por la participación, John. Bueno, así damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias, Albert Joao, por compartir tu conocimiento con la comunidad de Somos Aleteo. Como siempre, con tu entusiasmo y buena vibra, nos dejas con nuevas ideas para implementar en nuestros proyectos. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Ahorita está la premiere en YouTube. Corran allá a verla. Chao, chao.